El día martes con Abel Barrera. Abel Barrera, que es muy reconocido y querido fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinolan, que ha hecho un trabajo pues sí, importantísimo siempre, y que en este momento lo buscamos pues para conocer de manera directa qué es lo que está pasando en Guerrero, que ha llevado a las autoridades federales a ir directamente con un despliegue muy amplio a tomar el control de Chilapa, en específico esta zona de Guerrero. Hemos seguido de cerca, hemos informado de lo que están diciendo los pobladores desplazados. Transmitimos de manera íntegra la comunicación, el mensaje leído por una de las pobladoras de este lugar, que estaba pues hablando de protección política a grupos criminales, y que además estaba pidiendo a las autoridades, bueno, pues que se hiciera algo al respecto. Estamos hablando de los ataques, particularmente de los ardillos, en contra de los pobladores, y toda una disputa histórica de la cual nos empezó a hablar en la primera parte Abel Barrera, y le aprecio muchísimo que se haya quedado para tener esta segunda parte de la conversación. Abel, para el público que está escuchando el programa ahora en este nuevo momento, si no te importa, valdría la pena hacer un recuento de lo que nos dijiste en la primera parte, para seguir de cerca lo que nos estás narrando, que es muy importante. Este es un tema que lleva muchos años en Guerrero. Este es un tema que lleva mucho tiempo, y si no tienes inconveniente, Abel, retomemos el hilo y recapitulemos lo que ayer nos comentabas. Gracias de nuevo por estar aquí. Con mucho gusto, Carmen, buenos días. Decirte que tenemos que entender el contexto en donde está este conflicto. Se trata de un municipio histórico que es Chilapa, Guerrero. Chilapa ha sido controlado desde hace muchas décadas por los caciques del PRI. Parte del cacicazgo en Guerrero también se concentra en Chilapa. En las últimas 3 administraciones ahora está en manos del PRD, que al final pues es ahora una alianza PRI-PRD. Entonces, bueno, lo característico de estos gobiernos caciquiles es que las comunidades indígenas siempre son consideradas como súbditos, como pues objetos de apoyo nada más, ¿no? Pero no como sujetos políticos. Bueno, esta percepción negativa de las comunidades indígenas ha generado un desprecio institucional por décadas, por siglos, a pesar de que las comunidades indígenas pues son muy brillantes en cuanto a su creatividad por las artes que ha desarrollado en Chilapa, su gastronomía, etcétera. Bueno, esto, aparte del abandono en las últimas 2 décadas, el problema se empeoró porque, aparte de que pues el ejército había también actuado impunemente contra estas comunidades, porque cerca de esta región sucedió en mayo del 97 una emboscada contra el ejército cuando estaba el EPR, y desde ahí el ejército también actuó contra estas comunidades, creyendo que fueron personas de esas comunidades las que agredieron. Bueno, ahora en las 2 décadas recientes se empezó a conformar el grupo de los ardillos, que ha adquirido mucha fuerza en el centro del estado y en la montaña baja, y que en estas comunidades donde está Alcozacán, Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, que son como las últimas, el último reducto de lo que ha sido la policía comunitaria, que es un sistema de seguridad de los pueblos indígenas que reivindican su derecho a la autonomía. Bueno, ellos han sido vistos como antagónicos, como decir, estos no comparten nuestra idea de tomar territorios, de controlar población, de abrir rutas para el trasiego de la droga y para imponer la ley.
Entonces, como han resistido, siempre han sido vistos como pues adversarios. Te decía, y por parte de este grupo no ven a los comunitarios como un proyecto de los pueblos indígenas, lo ven como también otro grupo de la delincuencia. De ahí a que a lo mejor por eso las autoridades federales tienen una idea de que es un conflicto entre dos grupos antagónicos de la delincuencia. Y eso no es una lectura adecuada. Quienes conocemos esta historia, pues sabemos que sí ha habido conflictos al interior de las comunidades, sí ha habido divisiones y se han infiltrado grupos de la delincuencia. Antes se infiltraron los rojos cuando estaba precisamente gobernando el PRI, pero ahora es solamente los ardillos. Sin embargo, han visto a estas comunidades como el enemigo a vencer por parte de los ardillos. Y los ardillos, como tienen mucha presencia, mucha fuerza, han utilizado también a las comunidades indígenas como punta de lanza para cualquier movilización. Han ido a Chilpancingo hace 2 años, tomaron la capital para exigir obra pública a nombre de las comunidades. Es el Grupo de Paz y Justicia, pero en verdad está atrás esta fuerza de la delincuencia. Entonces, este contexto es lo que priva ahí en Chilapa abandono y grupos de la delincuencia que están disputando el territorio de la policía comunitaria. En los últimos ya semanas se incrementó más esta agresividad y ahí es donde decía que hace días, el 2 de mayo, precisamente asesinaron al comandante de la CRAC, de la policía comunitaria, Isaías Luna. En Chicotlán estaba construyendo una casa con 3 ayudantes, a los 4 los asesinaron, entró una camioneta, se rojearon y los mataron. Desde ahí empezó el problema, estamos hablando de esos primeros días de mayo. Ya el 6 de mayo fue cuando irrumpieron, ahora sí, los grupos, el grupo armado de los ardillos con gente de las comunidades a tomar la comunidad náhuatl de Tula. La gente tuvo que huir. Posteriormente, al siguiente día, el 9, entraron a Xicotlán, otra comunidad, y la gente volvió a huir. Y ya el último reducto, que es Alcozacán, es cuando vuelven a entrar, pero para asegurarse que iban a ir cercando a todos los pobladores, empezaron a quemar los cerros y a quedar pues ya cerca de la comunidad. Esto ya no sucedió, la llegada, la gente se refugió en la iglesia de Alcozacán. Esa noche habló el comisario pidiendo auxilio. Estamos hablando del mero Día de las Madres y fue cuando ya no se dio la incursión. Obviamente, pues la gente, los hombres iban a resistir. Fue en esos días en que se desplazó muchas familias. Se desplazaron tanto a la iglesia de Alcozacán como a una comunidad vecina que se llama Buenavista, y otras familias se fueron a los cerros, ¿no? Como hay bosques, se refugiaron, y seguramente algunas otras pues se escaparon y se fueron a otras comunidades con otras familias, ¿no? Al principio el subsecretario hablaba de 96 personas, decíamos que no. Los compañeros de la CRAC han hablado de más de 2,000 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de Alcozacán, tiene más de 1,000 habitantes, las otras comunidades como de 400, y bueno, quienes han huido son todos, no nada más algunos. Entonces, por eso ellos hablan de un gran número de personas, de niños, ¿no? Madres. Pues ahorita hablan de 120, ya incrementó, pero son los que alcanzaron a llegar ayer a la cancha de Alcozacán, donde fue el subsecretario. Obviamente la gente sigue con miedo. Eso no resuelve de la noche a la mañana que el asunto cambia, ¿no? Del ambiente, ¿no? El ambiente sigue con zozobra, con miedo.
Desconfían porque no es el primer acercamiento que tiene el gobierno federal. Se han dado otras reuniones, otras mesas de trabajo, otras minutas desde el 2020 con la matanza de los músicos hasta la fecha, ¿no? Entonces, en estos 6 años han tenido reuniones. Sin embargo, han sido pues presencias efímeras, compromisos que se van pues desdibujando. Hay retenes, estos retenes del ejército, que 3 retenes que se han puesto, pero la gente ha visto que son inoperantes porque no contienen nada, no repliegan a nadie. Grupos de la delincuencia siguen actuando, conocen el territorio y saben cómo entrar y cómo agredir. Entonces, la gente, pues aparte del tema alimentario que urge porque hay escasez de alimentos, la gente vive del trabajo del campo, apenas empieza a llover, solamente siembran una vez al año, ahorita no hay alimentos, y luego con estas destrucciones de sus casas, de sus pues terrenos, muertes de animales, también asesinatos de personas. Entonces hay una crisis honda y por lo tanto, pues sí, aquí hay que pues recuperar la confianza, pero al mismo tiempo proteger a las víctimas. Y esto sí se necesita un plan pues integral de atención a las víctimas, pero también tienen que rendirle cuentas qué ha pasado con las investigaciones de las fiscalías sobre los asesinatos. Se habla más de 70 asesinatos, se habla más de 25 personas desaparecidas, todas relacionadas con el CIPOC, que es una organización que acompaña a la policía comunitaria desde hace años y que pues la gente ha visto que no hay justicia. El tema de la impunidad pues también es un problema estructural en el Estado, en el país y acá con mayor razón. Entonces, es obvio que la gente quiere seguridad, no quiere, decían hace días el subsecretario que los iban a albergar en Chilapa. La gente dice, no, en Chilapa han matado a nuestros paisanos, a nuestros familiares. Ir allá, pues es ir a entregarnos al enemigo, ¿no? Máxime que la presidenta, pues no le tienen confianza por ser familiar de uno de los líderes de esta organización. Entonces, no, la gente dice, nos vamos a quedar en la comunidad, pero queremos seguridad, queremos protección y obviamente que ahí es donde está el gran reto. No solamente pues es blindar las comunidades, sino investigar y desmontar las estructuras delincuenciales que se han arraigado en la región, en el mismo ayuntamiento, tanto de José Joaquín de Herrera, que ahí hay un municipio indígena, y Chilapa, que es el municipio más grande al que pertenecen estas comunidades. Entonces, es un tema mayor, es un tema que sí requiere una intervención interinstitucional desde las instancias que apoyan en los programas sociales. La gente ha pedido un hospital ahí, dice, no podemos ir a curarnos a Chilapa porque nos matan. Se han dado muchos asesinatos cuando la gente baja a Chilapa a vender sus productos del campo, a curarse, a hacer gestiones. Entonces ellos dicen, nosotros Chilapa no es el destino para recibir servicios porque nos matan. Tiene que haber un servicios locales para las comunidades indígenas donde pues nos sintamos más seguros. Han demandado construcción de escuelas, ¿no? Porque pues muchos niños migran, los padres son jornaleros agrícolas y se van a trabajar porque en la temporada de secas no tienen trabajo. Ese es el contexto de abandono, de falta de atención y ante una situación que se ha agravado porque ahora en la montaña, pues los grupos de la delincuencia han ido tomando las comunidades.
se han ido apoderando de las comisarías municipales y han ido encontrando también un bastión a su favor para que estas comunidades que se pliegan pues sean ahora clientela cautiva de la delincuencia y sirvan también para generar movilizaciones y exigir al gobierno demandas de índole social, pero que atrás hay una estructura delincuencial. Eso se tiene que desmontar. Eso no lo puede ignorar la autoridad federal. Es muy fuerte lo que nos está diciendo. Eso lo tiene que tomar en consideración si es que quiere ir a fondo. Porque también quiero decirte que en la comunidad de Huitzapula, que es municipio de Atlistac en la montaña alta, este patrón de criminalidad, estas agresiones que hay, que sufren estas comunidades, las están sufriendo en Huitzapula, en estos días, en estas semanas. O sea, ahí hay otro problema, no más que el foco de atención está pues difuminado, pero ahí está el otro problema y obviamente están responsabilizando al mismo grupo que ahora está atacando a la comunidad de Huitzapula, el municipio de Atlistac, que es vecino con Zapotitlán Tablas. Abel, nos has dicho cosas muy importantes, muy fuertes todas ellas. Permíteme que escuchemos juntos lo que dijo la presidenta este miércoles 13 de mayo. Dice la presidenta que frente a este desplazamiento de personas de las familias de Chilapa, de los pobladores de Chilapa, por grupos criminales, como tú estás diciendo, a ver, tienen que entender el fenómeno en su complejidad. La presidenta está hablando de grupos criminales y ha dicho que se va a mantener la presencia, que habrá presencia permanente del gobierno en la zona. Ya en la primera parte de la entrevista dábamos el conjunto de datos del despliegue, el gran despliegue que ha hecho la Guardia Nacional, es un despliegue federal muy grande para dar respuesta a lo que los pobladores han dicho. Tú estás haciendo una explicación muy puntual del tipo de circunstancia que involucra varias cosas, incluyendo la criminalidad, pero incluye un conjunto de circunstancias comunitarias e históricas que tienen que entender el gobierno mexicano para tener la respuesta más correcta frente a todo esto. Déjame recuperar lo que dijo la presidenta y vuelvo contigo. La secretaria de Gobernación atendiendo junto con la gobernadora. Hoy tuvimos un enlace con ellas, están en Chilpancingo. Se van a trasladar hoy mismo a la comunidad y a las comunidades para poder revisar personalmente la situación en la que están las personas. Ayer ya se liberaron los bloqueos que había 3 bloqueos, los 3 se liberaron mediante el diálogo, se permitió entrar a un grupo de la Guardia Nacional, la Defensa con la coordinadora de la Comisión de Víctimas, Yuriria, que la verdad es de primera. Ella se acercó a las personas, tuvieron asambleas, también un grupo de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero, estuvieron ahí, se acercaron a las personas desplazadas, hubieron asambleas, se llevó alimentación y otros insumos y a los heridos se les trasladó a los hospitales, todos hasta el momento están bien. El objetivo es que no sea nada más en este momento y después retirarse, sino que se queden ahí tanto el gobierno federal como el gobierno de Guerrero. Es una problemática específica la que existe ahí. Sí hay grupos delictivos, pero también hay organizaciones sociales y también hay guardias comunitarias. Entonces el objetivo primero que nada es pacificar mediante el diálogo. Si hay algún asunto criminal que tenga que investigarse, se lleva a su propia vía. Abel, ¿qué me dices de esta declaración que hizo el presidente este martes? Bueno, esto último que dijo la presidenta, que hay guardias comunitarias, entiendo que ya hay un reconocimiento de que está este sistema de la policía comunitaria que lo fundó Cirino Plácido desde los 90, cuando se creó la policía comunitaria en San Luis. Esto es parte de un proyecto. Ahora, el tema de las investigaciones, yo creo que pues esto se supone que la Fiscalía
desde aquellos años cuando se han cometido estos crímenes, estamos hablando desde 2015, tiene que haber carpetas de investigación, ¿no? Y tiene que haber pues ya órdenes de aprehensión contra los que han sido señalados como presuntos responsables. O sea, tiene que haber una actuación fuerte de la Fiscalía, que ha estado también lejana de las comunidades y de las víctimas, porque si no hay una actuación firme sobre las investigaciones, como ha pasado con los crímenes en Guerrero, imagínate los crímenes desde la Guerra Sucia, desde los 70 hasta la fecha, no hay un militar detenido por las desapariciones forzadas, por los vuelos de la muerte. Bueno, este continuum de impunidad se mantiene intocado y en estos casos concretos, precisos, donde hay situación, donde hay personas asesinadas, desaparecidas, ejecutadas, desplazadas, pues no vemos que haya una actuación de la Fiscalía. Creo que aquí es muy importante el tema de la Fiscalía. Es muy importante que se hable también de desmontar estructuras que dañan la vida comunitaria, que son el peor elemento que existe en el tejido comunitario, que son los grupos de la delincuencia. Se tiene que desmantelar estas estructuras, se tiene que investigar qué tanto los actores del Estado están involucrados y son parte del problema. No se puede ver así una realidad tan pareja. Es una realidad que tiene pues luces y sombras y que sí se tiene que ir al fondo. Esperemos que la Secretaría de Seguridad tenga un diagnóstico amplio, objetivo de la problemática, porque si no, no se van a tocar los hilos que están abajo y que son los que realmente pues influyen en la dinámica comunitaria, ¿no? Hay comunidades que están cooptadas por el crimen y que están alineadas y no les queda otra más que pues obedecer. Y hay comunidades como las de Alcozacán y Tula y Xicotlán que dicen, no, nosotros somos autónomos y queremos que el Estado proteja pues nuestros derechos. Entonces, aquí yo creo que en un primer momento esta cercanía ya es pues es un buen indicio. El hecho de que llegue el gobierno federal, que esté en el lugar de los hechos, que verifique con las víctimas lo que está pasando, que los escuche y que no tenga esa idea de que pues son solamente puros actores armados. Qué bueno que ya se reconoce que hay organizaciones que están trabajando en favor de la comunidad y que está la policía comunitaria. Creo que en ese sentido es muy importante. Hace años, en el 2021, tenían medidas cautelares las comunidades precisamente de ahí, de Xicotlán, de Tula, por esta agresión que han sufrido. También algunos líderes comunitarios tuvieron medidas cautelares, pero se las retiraron recientemente. Entonces, como que a la gente percibe como que no se quiere tocar la estructura delincuencial que hay en la región. Eso es la percepción de la gente y por eso la gente tiene miedo y por eso la gente todavía no baja así todos a este lugar. Sí están bajando, pero la gente sí, el hecho de que hayan asesinado a algún familiar, el hecho de que estén en las listas de los grupos de la delincuencia no les permite bajar con seguridad. Entonces, este problema también lo tiene que vislumbrar la autoridad, porque no en la primera llegada van a bajar todos. Va a haber todavía reticencias porque hay temor. La confianza no se construye en una visita, sino que porque estamos hablando de décadas de abandono, de pues impunidad, de falta de justicia, y yo creo que aquí hay una prueba de fuego para el gobierno federal. Qué bueno que estén, pues estamos hablando casi de 1,290 elementos entre militares, guardia, policías. Qué bueno,
¿no? Pero pues como pasa en otras circunstancias y ahí mismo, ahí están, pero hay una connivencia con los grupos de la delincuencia que no se tocan, ¿no? Ellos patrullan, están, se desplazan y no pasa nada porque dicen es que eso a mí no me toca, le toca a otra instancia, ¿no? Y entonces pues volvemos a la misma inercia de las actuaciones de no poder contener esta avalancha delincuencial de manera interinstitucional, y creo que lo que la gente quiere es también que haya justicia, que haya investigaciones, que haya castigo por los tantos agravios, tantos asesinatos, tantas muertes, tantos, desaparecidos, y no se puede quedar así como borrón y cuenta nueva, ¿no? Hay agravios y sabemos que si no se subsanan estos daños, pues la situación solamente se maquilla y no se va al fondo. Ni más ni menos, pues Abel Barrera Hernández, muchísimas gracias por estar aquí para hablar de todo esto. Te aprecio muchísimo, pues que nos hayas explicado y dado todo el contexto necesario para entender lo que está pasando desde hace muchos años, pero en este momento en particular, donde los pobladores han salido pues a hablar de manera muy fuerte y ya ha habido una reacción del gobierno que ha desplegado toda esta fuerza federal de la que hemos hablado. Así que, Abel, seguiremos hablando y te mandamos un abrazo. Gracias por estar aquí. Mucho gusto, Carmen. Seguimos en contacto. Seguimos en Buenos contacto. días. Buenos días y un abrazo.